Vamos a la reflexión de la palabra del Señor en este domingo y vamos a dar gracias por este tiempo. El Señor tiene algo fresquecito para cada uno de nosotros, así que nos ponemos en sus manos. Señor, te damos gracias, tú eres fiel, tú eres un Dios de amor, de justicia, de verdad, de santidad, y en esta mañana nos ponemos en tus manos, que tu Espíritu Santo nos guíe para aprender, para que tu palabra se haga carne en nuestras vidas. Nosotros anhelamos que tú edifiques nuestro espíritu, Señor, para estar más firmes y para caminar contigo, entendiendo tu voluntad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Amén. Pues vamos a Mateo 5. Del 1 al 9, y dice así: viniendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 11 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y dice el 12 también, dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Y pues muchas veces hemos pasado por este pasaje y pues los estudiosos de la Biblia dicen que es uno de los pasajes más expresivos con respecto al reino de Dios. Es el fundamento del inicio del establecimiento del reino de Dios en el corazón de los hombres, y está lleno de bienaventuranzas, ¿sí? Y algo que encontramos aquí, primeramente la palabra bienaventurado, pues habla de un regalo de Dios, un gozo infinito de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Bienaventurados quiere decir que Dios transformó nuestro corazón, como dice la Escritura, que cambió nuestro lloro en gozo. Nuestro lloro lo cambió en danza, en alegría, ¿sí? Hubo un momento en que el Señor quitó el corazón de piedra y puso el corazón de carne, como lo dice en Ezequiel. Y al poner el corazón de carne, ahí se inició una transformación infinita, ¿sí? Por los siglos de los siglos. Quien es tomado por Dios recibe esa transformación, y esa transformación es eterna. Y el Señor nos hace entrar en su gozo, y es un gozo que nunca debe de terminar, nunca debe de decaer. Y Jesús, en su plan redentor, en la forma en cómo quería que el pueblo de Israel entendiera, ya tenían la palabra, ya tenían la profecía, ya tenían el tiempo como pueblo escogido de haber caminado y estudiado el Antiguo Testamento. Aun Jesús les dijo: escudriñen las Escrituras, Juan 5:39, las cuales dan testimonio de mí y en las cuales ustedes creen obtener la salvación. O sea que Dios de antemano siempre estuvo hablando, pero el antiguo pacto era muy extremo, se iba a la resolución de la muerte, entonces la gente estaba imposibilitada. Y Jesús, cuando vino y empezó a hablar del reino y a establecer el reino, porque realmente no nada más habló, sino que empezó a establecer el reino, porque la gente escogida empezaba a escuchar y empezaba a guardar, y el Espíritu Santo empezaba también
a transformar, a confirmar los tiempos en que la salvación de Dios se iba a hacer presente de una manera ya definitiva. Entonces, bienaventurados viene de la raíz mat, con K al último, que indica algo grande o de larga duración. O sea, nunca terminará el gozo, la felicidad. A veces decimos que bienaventurados quiere decir 3 veces feliz, inmensamente feliz, pero no, esto es infinitamente gozoso, feliz, lleno del favor de Dios, lleno de la dirección de Dios, aquí en esta vida y en la otra. Siempre estará manifiesto el reino de Dios en nosotros, con gozo, con alegría, sabedores que Dios inició una obra poderosa y que la terminará, y que la llevará. De hecho, la obra ya está terminada, únicamente Él nos hizo entrar al reino de Dios, ¿sí? La palabra bienaventurado se trata de un adjetivo que denota felicidad a alguien muy bendecido, o sea, que rebasa lo que se puede expresar en el castellano con respecto a la bendición y al gozo. A alguien muy bendecido, digno de ser congratulado. Y de esta forma Dios nos ve, de esta forma Dios nos escogió. Y realmente analizando, pues nosotros no teníamos nada digno, nada que nos hiciera aceptos delante de Dios, pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue derramada en nosotros. Y el Señor nos dio esta cualidad de ser dignos de una congratulación, de un premio, de una bendición sobreabundante que nunca terminará, ¿sí? Dice que es una palabra de gracia que expresa un regocijo y una satisfacción especiales concedidas a las personas que experimentan la salvación. O sea, va más allá de la felicidad humana, de sentirse bien, sino que es el reino de Dios en nosotros, el reino de Dios moviéndose, el reino de Dios llevándonos, el reino de Dios mostrándonos el propósito de Dios en nuestras vidas. O sea, no nada más estamos aquí para trabajar, para venir, cantar, aprender, sino que Dios nos usa como instrumentos de bendición. Somos el brazo extendido de Jesús aquí en la tierra. Y esa bienaventuranza pues nos lleva a entender que no hemos conocido una religión, no hemos entrado en una filosofía nueva, sino que estamos en la realidad de la presencia de Dios con el reino en nuestros corazones. Amén. Y cuando nosotros nos desenvolvemos de esta forma, pues vamos entendiendo que esto es de siempre, desde antes de la fundación del mundo. Ahí estaba el Señor haciendo planes, mostrándose, y pues vemos la historia del Antiguo Testamento y se siguió mostrando, y vemos la revelación de Jesucristo y se mostró una vez y para siempre, definitivamente, para darnos bendición sobreabundante, ¿sí? Entonces Jesús, al iniciar esto, y claro que los judíos, más los entendidos, pues recibían todo esto y lo guardaban en su corazón. Y Dios empezó a tocar los corazones y a salvar a la gente, y la gente se fue añadiendo a la iglesia. La gente se fue apartando de la religiosidad. La gente dejó el judaísmo y entró al reino de Dios. Entonces cada bienaventuranza incluye una bendición, incluye una descripción de quienes se consideran bendecidos y una explicación de la bendición. Y cuando vemos la escritura, el orden de las palabras, pues realmente vemos que así lo estableció Dios, porque siempre hay paso 1, paso 2, paso 3, y así un crecimiento progresivo para que nosotros entendamos cómo es el reino de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Dios siempre nos lleva de esa forma, progresivamente aprendemos, maduramos, nos afirmamos, pero sobre todo el propósito es que nosotros estemos plenamente conscientes, convencidos, que nuestra mente, nuestro corazón entienda
el porqué del reino de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Y algo que a mí me llama la atención es lo que dice en el versículo 3, dice, bienaventurados, o sea, son muy bendecidos, tienen el gozo del Señor, y como número 1 dice, los pobres en espíritu, porque de ellos, ¿qué dice? Es el reino de los cielos. O sea, ya estamos en el reino, ya Jesús nos ha salvado, ya entramos, ya estamos transformados, hemos nacido de nuevo, pero dice que se inicia todo con esta cualidad, los pobres en espíritu, ¿sí? Porque de ellos, ¿qué dice? Es el reino de los cielos. O sea que estamos adentro, pero si nosotros no crecemos en entender la obra de Dios en nuestros corazones, nos quedamos en azul y buenas noches, ¿sí? Seguimos profesando una religión, seguimos haciendo cosas mecánicas que alguien nos induce a hacerlas. Algo que yo experimenté cuando conocí la palabra del Señor fue eso. O sea, a mí me compartieron una religión, me compartieron ciertas formas de cómo buscar a Dios que eran preestablecidas. Y pasado el tiempo, uno ve que hay muchas cosas que entre comillas son doctrina, pero que son equivocadas y que solamente fue tiempo perdido en el caminar de Dios y que me llevaron a un comportamiento que no es el adecuado conforme a la palabra del Señor. Porque el reino de los cielos dice que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y todo esto cumple lo que Jesús dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, cuando Dios establece su justicia y nos justifica, pues Él da paz en el corazón. Todos hemos experimentado de inicio, en el primer amor, cómo Dios estableció la paz y cómo esa paz produjo gozo en cada uno de nosotros, y que hasta el día de hoy ese gozo, que es producto de las bienaventuranzas de la obra de Dios, debe de estar ahí presente, debe de estar ahí creciendo, debe de estar ahí alimentándose. La gratitud delante de Dios no debe de terminar. Y pues el principio de todo esto es esta cualidad de ser pobres de espíritu. Mucha gente decía, no, los pobres que no tienen nada, los que tienen muchas necesidades, los menesterosos que tienen hambre física, que no tienen para comer hoy. No es cierto, no es así. Y a veces hasta se predicó una doctrina donde no busques la riqueza porque eso no le agrada a Dios. Tampoco, esto es equivocado. Y pobreza de espíritu es una cualidad. Y analizando la Escritura vemos que para nada, aunque fuéramos muy humildes antes de conocer a Dios, para nada éramos pobres de espíritu. Esto viene en el paquete de la salvación. Cuando nacemos de nuevo, ahí el Señor nos hace que todo lo que nosotros somos muera, se vaya más abajo del nivel de la tierra. Y en el momento en que el Espíritu Santo viene y nos salva, nos hace nacer de nuevo, en ese momento también el Señor nos pone esta cualidad de ser pobres de espíritu. Porque cuántas veces la gente nos compartió, cuántas veces escuchamos de Dios, cuántas veces leímos una porción de la Escritura y decíamos, no, yo lo que he creído, o simplemente si era uno ateo, no, pues yo no creo en Dios, o sea, Dios no existe, y tantas cosas que manejábamos según las filosofías huecas de este mundo, ¿no? Pero cuando el Señor nos toca, cuando el Señor nos salva, se conjuga esta serie de principios y de fundamentos por medio de la obra del Espíritu Santo y empieza el nuevo nacimiento, ¿sí? Entonces la piedra angular de cómo el reino de Dios se levanta y se establece es esta cualidad que Dios nos da, la pobreza de espíritu. Y pues analizando lo que dice Filipenses 2:5, que dice que
haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Jesucristo. Y realmente, pues analizando cómo Jesús tuvo que ser entrenado, transformado como Jesucristo hombre para poder ser victorioso como Jesucristo Dios y establecer el nuevo pacto como un acto redentor completo, poderoso, que no le falta nada. Pues Él pasó como hombre todas las pruebas para poder, ¿sí?, crucificar en la cruz toda la naturaleza pecaminosa del hombre y declarar muerta esa naturaleza, y conforme a su resurrección, la nueva vida, emerger de todo el paquete de salvación que Él ganó en la cruz, cuando Él dijo: consumado es. Y vemos cómo, por si en el huerto de Getsemaní: Padre, si te place, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Él sabía lo que iba como hombre. No era imaginable porque rebasaba la atrocidad, la forma tan cruel del ser humano, el hecho de ser crucificado. Aún metafóricamente dice ahí que sudó gotas de sangre y pasó por ese sufrimiento, ¿no? Cuando estuvo en el desierto, igual, como hombre, tuvo esa lucha, y como Dios, pues ahí estaba, ¿no? Pero se cumplía lo de Filipenses 2:5, que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Versículo 6: el cual, siendo, dice, en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, era Dios mismo, pero Jesús, como Jesús el hombre, no se quiso aferrar a estas cosas para saltarse el siguiente paso y decir: bueno, el plan del Redentor se puede establecer sin que yo vaya a la cruz, pues yo soy Dios. Pero siempre ahí estaba el Espíritu Santo hablando: escrito está, escrito está. ¿Por qué? Porque ya en el Antiguo Testamento se había establecido la revelación de Jesucristo para este plan poderoso de redención, ¿sí? Versículo 7 dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Tuvo que tomar esa pobreza de espíritu como hombre para que Él creciera en todas las experiencias y entendernos en todos los sufrimientos e identificarse con nosotros como seres humanos para llevarnos a la redención. O sea, fue una situación muy tremenda la que pasó Jesús como hombre, pero era necesario, ¿sí? Dice que tomó forma de siervo, tomó esa cualidad de siempre estar dispuesto a darlo todo. Y en la pobreza de espíritu, esto va ahí bien marcado. Cuando Jesús nos visita, nos hace crecer en carácter, y esta pobreza de espíritu pues ya se refleja en una humildad, pero verdadera, una humildad que nos lleva a estar sometidos como siervos, ¿sí? Como siervos dispuestos a todo. Y a veces pues nos pasamos la vida luchando con esta situación: mis derechos, que yo aquí necesito que me cumplan esto porque me lo he ganado y que nadie me va a humillar, y que para acá y que para allá. Cuando a veces debemos de guardar silencio, someternos y ser gente de pacto, gente de compromiso, ¿sí? Y pues analizando también, por decir, Pablo, camino a Damasco. ¿Cómo iba Pablo camino a Damasco? Iba en su caballo, era un señor con autoridad, con dinero, con influencias, llevaba cartas, poder para en cualquier lugar sacar a los cristianos, llevarlos presos. Aún dice que consentía
en la muerte de los cristianos, consintió en la muerte de Esteban cuando lo apedrearon, y eso lo hacía más que un asesino, porque era actor intelectual de asesinatos, de homicidios. Iba todo envanecido en su montura cuando se encontró con Jesús, lo tumbó de la montura, no iba nada humilde, y ahí en el momento de la visitación, ¿qué expresó inmediatamente? ¿Quién eres, Señor? ¿A poco estaba en esa disposición? Pues no, ¿verdad? Él iba dispuesto a hacer sus planes pensando que con eso agradaba a Dios. Y después le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? En ese momento de salvación, Dios lo hizo nacer de nuevo, pero también estableció esta cualidad de la pobreza de espíritu. Y el reino de los cielos, teniendo como ejemplo a Jesús, así se fundamenta, así se desarrolla. Y así la iglesia debemos de caminar en este fundamento para cumplir con el propósito de compartir el evangelio, de no ser arrogantes. ¿Cuántas veces nos sentimos muy arrogantes por la denominación a la cual pertenecemos, por la doctrina que según conocemos, que porque sabemos más que otras iglesias, que porque tenemos más revelación, que porque nuestra alabanza delante de Dios es contemporánea, que porque tenemos músicos preparados de internado y que se saben de la A a la Z, lo de la música y se entonan bien y la perfección? Y toda esa vanagloria nos quita, ¿sí?, esa cualidad de la humildad divina para poder compartir el reino de Dios. No la religión, sino el evangelio como principio de bienaventuranza, como principio de gozo, como el inicio de algo poderoso, transformador, que nos lleva al conocimiento de Dios y que nos hace entrar en la naturalidad del desarrollo del reino de Dios en nuestras vidas. Y algo que vemos en Juan 3:30, Juan el Bautista, pues fue enfrentado y le hicieron ahí algunas preguntas. Desde el 22 dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salín, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Dice el 27, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Oye, mira, aquel hace lo mismo que tú y tú eres primero que él. Y alguien le habrá dicho, y es tu primo. Oye, ¿qué te pasa? ¿No? O sea, no, tú eras el bueno. ¿Y qué dice? No. El orden de Dios se está cumpliendo, la revelación de Dios se está dando, y el hombre no puede recibir nada si no le fuere dado del cielo. Dice el 28, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino el que soy enviado delante de él. Y el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. ¿Y qué dice el 30? Ahí está el fundamento establecido. Dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe, ¿sí?, que mi yo interior muera, ¿sí?, que todo lo que soy, todo lo que represento, todas mis capacidades, todo lo que puedo alcanzar, muera, y que Jesús crezca. Y ese es el principio de la pobreza de espíritu, que todo lo que somos muera y que Jesús sea exaltado, sea glorificado en nuestras vidas. Y es ahí como el reino empieza, con poder, con autoridad. Yo recuerdo cuando en la esclavitud del alcoholismo hacía planes
y no podía, y una semana sí, 3 días no, 2 días sí, y un promedio como de unos 7, 9 meses me la pasé desde el inicio de conocer la palabra, así batallando y que no, pues que no podía y que no sé cuándo. Y un día el Señor me mostró que tenía que ser Él el que tenía que hacer la obra, que todo lo que yo pensaba y hacía no era suficiente, ni nunca podría hacer un cambio. Doblé mis rodillas y le dije: Señor, haz tú la transformación. Y empezó el milagro. Dejé de ser yo y Jesús empezó a limpiar mi vida. Y me dio la victoria, me dio la bienaventuranza, me dio esa cualidad de la pobreza de espíritu para poder estar dentro del reino de Dios. O sea, cuántas habilidades Dios nos ha dado, cuántas bendiciones Dios nos ha dado, cuánta riqueza material Dios nos ha dado, cuánto carisma conforme a ser agradables delante de las personas Dios nos ha dado. Pues son bendiciones, pero que eso no nos envanezca, que eso no nos haga egocentristas, que no nos haga que somos la santidad andando, como dicen por ahí, la última Coca-Cola en el desierto, ¿no? Sino que todo esto sea de bendición para poder bendecir a otros y dejar que Cristo crezca y nosotros muramos, ¿sí? Cada día estemos muriendo. Por eso Jesús dijo: todo aquel que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y yo batallé muchas veces en tratar de entender este versículo, ¿no? Negarse a sí mismo. Y pues muchos dicen: no, pues ya tomé mi cruz es mi esposa, ¿no? Ay, que cada día sufro con ella. Ya tomé mi cruz, mis hijos que no se componen y que nada más quieren dinero y no trabajan. Y esa es mi cruz. Mi suegra que no me quiere, ¿no? Mi hermano que no me perdona. No es cierto. Tomar la cruz es ser pobres de espíritu, negarse hasta morir, ¿sí? Y dejar que Jesús sea el que sea glorificado, el que nos lleve. Por eso las 3 bienaventuranzas que vemos como inicio son los 3 fundamentos más importantes, ¿sí? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y no es llorar por una agresión, por un problema, por una situación de tristeza, sino llorar porque el Señor nos redarguye de justicia, de pecado y de juicio por medio del Espíritu Santo, porque esa es la función, y produce un arrepentimiento genuino donde nos duele la condición pecaminosa en la que estamos y nos da la alegría de establecernos en el reino. Pero todo se origina por la cualidad de la pobreza de espíritu. La otra bienaventuranza, los mansos. La mansedumbre quizá humanamente se puede tener, pero se magnifica cuando la palabra empieza a guardarse en el corazón. Muchos asocian mansedumbre con debilidad, con sí, aquí estoy, yo soy el más humilde de todos y pueden hacerme lo que quieran, pueden apedrearme, pueden quitarme. No, mansedumbre es carácter, ¿sí? Es un comportamiento que es sustentado por la palabra de Dios y quiere decir que hay fortaleza sujeta a control de nuestras reacciones, de nuestras emociones. Esta palabra tiene la idea de humildad y autodisciplina, ¿sí? Lleva esa connotación de humildad y autodisciplina. O sea, que dependemos de Dios para tomar las decisiones, para caminar cada día, que si voy a cambiar de trabajo, Señor, muéstrame el trabajo idóneo, que si me quiero casar, muéstrame a la persona idónea, que si quiero tomar decisiones con mis hijos, dame la dirección, Señor. Que no sea mi forma de ver la vida, sino tú conforme a tu palabra y a tu reino. Y así, de una forma práctica y poderosa, Dios guiando nuestras vidas en esa cualidad de mansedumbre, ¿sí? Y es bien importante porque mucho tiempo,
Yo recuerdo, o sea, muchas cosas, aún con el evangelio de terror, de que te vas a ir al infierno, que porque eres pecador, que ya Cristo viene, te vas a quedar y que no sé qué tanto rollo. Ya empieza ahí la condenación, cuando realmente el reino de Dios es liberación, es libertad, es estar bien, bien tomado de la mano de Dios para ir hacia adelante siempre, como dice la Escritura, de poder en poder, de gloria en gloria. Y ahora veo como el libro de Apocalipsis es la confirmación de que la obra está terminada y perfecta, y que solamente Dios ha escogido a la iglesia para reinar juntamente con Jesús. Por eso dice que somos reyes y sacerdotes. Dice que somos templo del Espíritu de Dios. Ya el reino está en nosotros. Adoramos a Dios en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Somos sacerdotes, pero también somos reyes, porque con esos principios del reino de Dios en nuestras vidas, pues el Señor nos hace gobernar juntamente con Cristo, que está sentado a la diestra del Padre. Y cuando nosotros nos dedicamos a aprender todas estas cosas, pues cambia, ¿sí? Cambia la forma de cómo somos la iglesia de Dios. Cambia la forma de cómo vemos la vida. Ya entonces vemos que todo el favor de Dios está de nuestra parte. ¿Qué dice la Escritura en el Salmo 3:8? La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. O sea, el Señor siempre va a decir, aquí estoy, y siempre va a ser Él el único que obra las cosas espirituales en nosotros. En Isaías 42:8 dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza daré a esculturas. Dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, no compartiré mi gloria con nadie. La obra es netamente mía, al 100% yo obrando en la gente. Por eso el salmista dijo, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Pero ¿saben qué? Quédense quietos, tranquilos, ustedes no van a hacer nada. Si acaso, ¿a qué nos llama el Señor? A la obediencia, a la palabra, a conocerla, a escudriñarla, a entenderla. ¿Y qué dice la Escritura? En Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Estamos en la resurrección de Jesús encarnada en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos está llevando por el camino correcto para que seamos eficaces en agradar a Dios. Y realmente no es gravoso, no cuesta agradar a Dios, porque Dios mismo nos instruye, si Dios mismo nos lleva por el camino. Amén. Y ya para terminar, pues solamente comento esas tres bienaventuranzas, ¿sí? Bienaventurados los pobres de espíritu, dice, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Y a eso nos llamó el Señor. Y no es que seamos avasalladores, ¿verdad? Que seamos arrogantes, porque así a veces muchos cristianos se presentan delante de la gente que no conoce como gente arrogante. Es que yo tengo el favor de Dios, es que yo recibo las bendiciones de Dios, es que yo soy victorioso. Y no es así, sino que el Señor, de una manera llana, de una manera práctica, de una manera poderosa, espiritual, porque el reino de los cielos es espiritual, es que nos lleva a poseer la tierra cada día. Amén. Tenemos la bendición asegurada. No debe de haber necesidad en nuestras vidas. Y si la hubiera, debemos de poner nuestras peticiones delante del Señor para que Él nos dé siempre su providencia. ¿No dice la Escritura que antes de que hablemos, Él ya escuchó
Y antes de que digamos las palabras, Él ya tiene preparada la bendición para nosotros y la bendición idónea. Ya para terminar, vamos a Colosenses 1:12. Colosenses 1:12, que dice: con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. No dice que esperemos, no dice que aguardemos, sino dice que nos hizo aptos, nos equipó, nos capacitó. Estamos plenamente preparados para participar, dice, para estar tomando, así como cuando aquí era muy común en Orizaba, ¿no?, ver donde quiera árboles de guayaba. Y por eso en un tiempo se le llamó a los meses de agosto el tiempo de la guayaba, ¿no? Como eran tiempos de vacaciones, pues la economía bajaba. Pero tú en tu patio, si tenías un árbol, ya sea de guayaba, de aguacate, de mísperos, todo lo que era común aquí en las casas de los orizabeños, ibas y veías el fruto maduro y tomabas. Y agarrabas otro. O veías cuáles estaban maduras y ahora en una bolsita a cosechar. ¿Y qué hiciste? Pues no hiciste nada para que ese guayabo diera fruto, sino que simplemente en la temporada florecía y se daba la fruta y tú la degustabas. Pues así el Señor, ¿sí?, ya está establecido el reino, podemos tomar cada día, ¿sí?, de cada bendición, de cada cosa buena del reino de Dios, y estamos participando, y no necesariamente de lo material, sino de lo espiritual, ¿sí?, el gozo, la justicia, ¿sí?, que Dios nos da de su perdón cada día, que Dios nos cobija, que Él siempre tiene una respuesta para cada uno de nosotros. Amén. Así que somos aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Amén. Damos gracias a Dios. Señor, te damos gracias, Padre, por tu bendición. Te damos gracias porque tú eres fiel. Te damos gracias porque hasta aquí nos has traído y nos has mostrado, Señor, que tú, Señor, tienes el control de todo. Has puesto paz en nosotros, Señor. Has puesto, Señor, tu palabra que nos rescata cada día, que nos da salvación cada día, Señor. Has puesto, Señor, esta tu iglesia local para ser cobijados, para ser instruidos, para crecer en familia, Señor, para entender, Señor, que somos tu cuerpo, que somos tu brazo extendido, Dios, y damos gracias por tu reino establecido en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén.